Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Katy, Blanca, Gaby, Johnny, Nicolás, hola Mili, hola Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con estas nuevas oraciones. Hoy vamos a hablar de dos. La primera es oración para rechazar toda relación con el ocultismo. Una de las cosas que más aborrece el Adón es el involucramiento en el ocultismo, ¿sí? Tenemos que prestar atención muy especial a esto. Si es que hemos caído en el ocultismo de forma directa, ¿no es cierto?, para tratar de liberarnos por completo, ya que Hasatán siempre se niega a soltar la presa que un día le perteneció. El asunto aquí es que por medio de la oración de liberación tenemos que romper toda relación, todo pacto, toda influencia con el enemigo, aferrarnos a la palabra y promesas de Elohim y renunciar completamente al maligno. Es muy importante que sepamos que esta oración de liberación ayuda muchísimo y realmente libera, pero esto no significa que instantáneamente van a desaparecer los malestares debidos a la interferencia de Hasatán. A veces el demonio molesta y estorba por mucho tiempo, dependiendo de la profundidad de la implicación de la persona en el ocultismo. No es lo mismo quien tiraba cartas de tarot que alguien que consultaba el horóscopo. Y esto es antes de que se obtenga la liberación completa, pero es el precio que se debe pagar por haberse enredado con él. Él no es simple, digamos, de sacarse. Entonces es necesario perseverar, no desmayar si las cosas no salen exactamente como queremos nosotros ni en los tiempos en que deseamos. El asunto de involucrarse en ocultismo afecta también a nuestras generaciones siguientes, como ya sabemos. Este es un pecado que se expande por doquier. Por eso tenemos que ser muy responsables con estas oraciones de liberación, con una búsqueda genuina de Elohim y de su palabra, servir a Yahweh, ayudar a la gente, estar comprometidos en una congregación, ser fieles en congregarnos, no salirnos, no apartarnos. Eso va a ayudar muchísimo y va a debilitar los avances y los planes del enemigo. Existe un problema que se repite con bastante frecuencia con gente que ha estado involucrada en el ocultismo. Por lo general la gente se libera pero queda con mucho miedo y hasta pánico. Estos, sobre todo los que más han estado en ocultismo y del pesado, digamos, ¿no es cierto? Y ven a Hasatán en todas partes. A veces eso se vuelve una obsesión y hasta puede llegar a ser una psicosis, ¿sí? Pero tenemos que creer que Elohim nos liberta a través de la oración de liberación, justamente. De lo contrario, vamos a entrar en el juego de la culpa y la condenación y esto nos hará caer en derrota por nosotros mismos. Nuestra mente puede enfermar si nos damos mucha manija y si nos pasamos la película de Hasatán está en todos lados persiguiéndonos para vengarse, trayendo calamidad, ¿no es cierto?, tragedia, espanto. Eso también implica desconfianza en el poder de Yahshua y de Yahweh. Sin duda, estos pensamientos se deben resistir y deben ser echados afuera, de lo contrario vamos a caer en una trampa. Esto mismo se aplica para todo, ¿no es cierto? Porque si insistimos en que la culpa está ahí y sigue ahí, no estamos creyendo en él. Es muy importante también estar muy arrepentidos, ¿sí? Verdaderamente arrepentidos. No puede ser un arrepentimiento superficial. Si una vez que se hayan hecho estas oraciones de liberación, nunca más acercarse a nada que tenga que ver con ocultismo porque es peligroso para la persona, ¿no es cierto? Cuando hay ayuda sana, es muy importante retener esa liberación, de lo contrario pueden ocurrir cosas peores. Después Yahshua lo halló en el templo y le dijo: mira, has quedado sano, no peques más para que no te ocurra algo peor. Esto lo dijo en Yahanan 5. La oración es la máxima arma que tenemos los creyentes para vencer al mal. No hay que tomarla a la ligera. Lo espiritual es muy delicado, ¿sí? Por eso estoy dando bases para saber defendernos y para que mejoremos y tomemos buenos hábitos al orar. Cuando alguien abre los labios y dice cosas, todo el mundo espiritual es afectado. Para nosotros son pavadas, pero la realidad es que se afecta al mundo espiritual. Cada cosa que confesemos audiblemente va a tener resultados que dependerán de los designios y planes de Elohim. Este resultado puede darse a corto, a mediano o a largo plazo y depende de la situación de cada uno. Cuidemos entonces muchísimo nuestro lenguaje de ahora en más. Esa parte es muy importante.
gritería en el hogar, las maldiciones, las groserías, las ofensas tienen que desaparecer realmente. Si no hay cambio en el lenguaje puede sobrevenir una revancha y tocar a la familia. Antes de comenzar con cualquier tipo de oración en guerra espiritual, es sumamente importante entonces que todos en la familia hagan un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, groserías, reclamos, cosas de derrota, amargura, sino que cambie el lenguaje familiar de maldición a bendición. Esto es muy importante. Los pleitos, las griterías, las contiendas, los desacuerdos, ¿no es cierto? La intolerancia tienen que desaparecer para siempre del hogar, porque de lo contrario va a seguir estando todo en fracaso. De ahora en adelante tiene que cambiar el lenguaje. El lenguaje a un lenguaje que sea lenguaje únicamente de bendición, y de esa manera se declara la victoria de Elohim en el lenguaje cotidiano, ¿no es cierto? Tiene que erradicarse todos los otros pensamientos. Probablemente en los primeros tiempos vuelvan a surgir, ¿no es cierto? Pero nos vamos a ir dando cuenta de a poco y los vamos a ir eliminando. Si el ambiente, este ambiente de piel, de pleito, perdón, y de amargura continúa en el hogar, ¿no es cierto? No van a servir de nada las oraciones, van a estar llegando hasta el techo y nada más, van a rebotar hasta el piso de nuevo. Tener un lenguaje negativo, pesimista o de maldición, realmente, directamente, inactiva las oraciones de poder. Los creyentes que oran en Elohim por una situación y después expresan negativismo, derrota, pesimismo, ¿no es cierto? O maldición en su lenguaje cotidiano, no van a ser respondidas sus oraciones, evidentemente ya están en una mala postura, ¿no es cierto? Por esto es que hay muchos creyentes que por años oran por una situación que nunca se resuelve. Nosotros cuando tenemos que orar, no solo nos estamos limpiando nosotros en este momento internamente, sino que también hay una modificación externa en toda nuestra conducta. Sin eso no va a haber respuesta. Si vivimos en hogares con incrédulos o practicantes de otras religiones, incluyendo otra comprensión de las escrituras también, ¿no es cierto? Debemos ser nosotros los que llevemos el lenguaje de bendición al hogar. ¿Sí? No importa si del otro lado cuando bendecimos nos dicen cualquier cosa, no interesa, nosotros vamos a llevar el lenguaje de bendición. Si los demás maldicen, no podemos caer en la tentación de seguir el juego y entrar en la discusión, gritar, traer nosotros también maldiciones, ¿sí? Tenemos que ser la diferencia. Al contrario, si maldicen y discuten, nosotros bendecimos y no discutimos, y también oramos para amarrar ese lenguaje y expulsar todo espíritu de contienda y pleitos de la familia, ¿no es cierto? Toda maldición también a ese respecto. El lenguaje que utilizamos entonces para orar tiene que estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros no podemos ser una persona mientras oramos y otra el resto del día. Para hacer esta oración de liberación, previamente hay que también hacer una limpieza en el hogar, ¿no es cierto? Eliminar toda imagen religiosa, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que molestan. Estatuas de vírgenes, santos, estampas, medallas, talismanes, cuadros de cantantes. Dejo una lista un poco más larga, pero hay muchísimas cosas, revistas pornográficas, objetos de religiones de otros países, ¿no es cierto?, que sean estatuas, lo que sea. Bueno, todo lo que sea esotérico o ocultista, ¿no es cierto?, que sea, que sabemos que ya uno lo aprueba. Todo eso hay que eliminarlo dentro de lo posible. Si no se puede eliminar, va a tener que neutralizar sus efectos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esta oración es bastante fuerte, porque todo lo que se refiere al ocultismo es la religión de Hasatán, ¿tá? Entonces, necesitamos entender que estamos luchando contra la mayor fuerza, por así decir. Es sabido que durante una administración de este tipo pueden manifestarse espíritus violentos, o espíritus que simple y sencillamente traben a la persona, ¿no es cierto? Nos traban, nos sacan, no conseguimos hablar, no conseguimos esto, no conseguimos lo otro, ¿no es cierto? No conseguimos pensar a veces, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que amarrarlo siempre. También puede haber manifestaciones físicas, como adormecimiento de las manos o de otra parte del cuerpo, dolor de cabeza,
tristeza, cosquilleos, ¿no es cierto? Diferentes series de cosas, ganas de vomitar, pero no hay que prestar atención a estas pequeñas manifestaciones, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir adelante. En toda oración que se hace en batalla espiritual no vamos a luchar solo con nuestra fuerza, ¿sí? Pues luchamos con el poder de Elohim. La guerra espiritual no es entrar en un cuarto y gritarle cosas a Satán, ¿tá? Esto es lo que hoy en día hacen los creyentes en muchas congregaciones del mundo y es porque no tienen una adecuada comprensión. Los intercesores tienen que ser entrenados como los soldados del ejército, ser preparados para tener un carácter, una disciplina por dentro y por fuera, ¿sí? Para tener la propiedad de alabar, adorar y exaltar a Elohim, que es lo que más nervioso deja a los demonios. Finalmente, todo el tiempo tenemos que estar escudriñando nuestra conducta. Nosotros ahora estamos en la fase más básica, por así decir, porque nos estamos limpiando. Pero una vez que terminemos, tenemos que seguir vigilándonos constantemente, ¿sí? Nuestra conducta, las actitudes, pecados. No sea que después de la batalla espiritual nos expongamos al ataque del ruaj de venganza, ¿sí? Entonces, tenemos que estar en santidad y pureza sexual también y en todos los ámbitos de nuestra vida para entrar en una batalla espiritual, porque si no, nos van a zarandear. Sobre todo, no desafiar, no burlarse, no maldecir a Hasatán, como hacen muchos, ¿no es cierto? Reflexivamente, sino dirigirse a él como demonio cochino, demonio asqueroso. Yo he visto cada video que, en fin, o gritarle cosas, ¿no? Porque no va a dar resultados y podría haber inclusive un coletazo después, ¿no es cierto? Así que tenemos autoridad para echarlo afuera y eso es lo que tenemos que hacer. Yahshua no les gritaba, no lo insultaba ni nada, y los apóstoles tampoco. No nos extralimitemos en nuestras funciones porque eso puede también traer consecuencias. Tenemos que hacer las cosas sin extralimitarnos. La lista de prácticas ocultistas más comunes yo se las dejo, ¿no? Para que revisen y vean si han sido ustedes o sus antepasados. De cualquier manera, como en muchos casos, ya lo he dicho, no sabemos qué hicieron los antepasados. En cierta forma, rompemos relación con todas esas cosas y algo más que ustedes conozcan, porque también hay muchas prácticas que son locales, que no están en todas partes. Por ejemplo, acá en Brasil una de las cosas comunes son estirar los bucios, que son unos caracoles. Pero es de acá. A lo mejor alguien que está en otro que está en Europa no sabe de qué se trata y allá hay otra cosa. Entonces agreguen todo lo que necesiten agregar. Finalmente también vamos a hablar de la oración para romper toda atadura y herencia psíquica, que es muy parecido a todo lo que ya hemos estado viendo de las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, la liberación de atadura de enfermedades mentales, ¿no es cierto? Es muy parecida a la de enfermedades físicas, pero aplicada a lo mental. ¿Cómo sabemos que hay maldición de atadura y herencia psíquica? Sabemos porque tenemos la misma cosa que tenemos con las enfermedades físicas, algo que salta de generación en generación y se va repitiendo, pero ahora en plano mental, ¿no es cierto? Puede ser locura, puede ser depresiones, inconstancia, mal genio, psicosis diferentes. Hay un montón de ejemplos que pueden llegar a ser. Si alguno lo tiene en su familia, y si no lo padecemos nosotros de forma directa, puede padecerlo a alguien en la familia también. Puede ser una cosa que haya afectado a algunos y no nos toque a nosotros, pero lo haya tenido alguno de nuestros hermanos. De cualquier manera vemos que eso estaría dentro de nuestra línea de ADN genético espiritual. Entonces necesitamos también renunciar a eso y romper esa maldición para que no continúe propagándose. Bueno, habiendo ahora terminado, estas charlas fueron cortitas, no era mucho el material de enseñanza. Vamos a reunirnos entonces en el Skype para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, los espero allá en 5 minutitos.